Hola, yo soy Ileana Natividad Acevedo Ávila y veremos la unidad 5 de la materia Administración Financiera 3. Esta unidad lleva por nombre Problemas de quiebra y liquidación. El contenido de esta unidad es 5.1. Causas de quiebra y registro de la misma. 5.2. Reestructuración de la deuda de empresas con problemas. 5.3. Procedimiento de liquidación. 5.4. Resolución de casos con problemas de quiebra, reestructuración de deuda y liquidación de empresas. Causas de quiebra y registro de la misma. Desde el punto de vista jurídico, el estado de quiebra se presenta cuando la sociedad sobrepasa el pago normal de sus obligaciones. Cuando esto sucede, es necesario distribuir equitativamente el patrimonio insuficiente del deudor entre todos los acreedores que tengan iguales derechos, representando la primacía especial que tienen algunos créditos. En virtud de la quiebra, el deudor responde con su patrimonio frente a los acreedores conjuntamente, mediante un tratamiento de igualdad. La quiebra es un estado jurídico que no se produce por el hecho de que el comerciante cese en sus pagos, sino que requiere una declaración judicial que lo establezca. Toda entidad jurídica, antes de que el juez la declare en quiebra, tiene el derecho a solicitar que se le constituya en estado de suspensión de pagos. La ley distingue tres clases de quiebra, que son fortuita. Es originada por una insolvencia que proviene de infortunios casuales e inevitables en el orden regular y prudente de una buena administración, que reducen el capital a una cantidad que tenga que cesar sus pagos. Culpable. Proviene de la insolvencia que surge por imprudencia o negligencia del administrador, pero sin que se haya tenido el ánimo de defraudar a los acreedores. Fraudulenta. La quiebra fraudulenta es producida por la insolvencia originada por actos u operaciones dolosas. La ley señala como circunstancias que califican de culpable la quiebra las siguientes. A. Si los gastos domésticos o personales del comerciante hubieran sido excesivos y desproporcionados en relación con sus posibilidades personales. B. Si hubiera perdido sumas con desproporción de sus posibilidades por juegos, apuestas y operaciones semejantes en bolsa o lonjas. C. Si hubiera experimentado pérdidas como consecuencias de compras, de ventas o de otras operaciones realizadas para dilatar la quiebra. D. Si dentro del periodo de retroacción de la quiebra hubiera enajenado con pérdida o por lo menos del precio corriente, efectos comprados a crédito y que todavía estuviera debiendo. E. Si los gastos de su empresa son mucho mayores a lo debido, atendiendo a su capital, movimiento y demás circunstancias análogas. La iniciativa de la declaración de quiebra puede partir de un juez, del comerciante deudor, de uno o varios de sus acreedores o del mismo Ministerio Público. Si durante la tramitación de un juicio advirtiese el juez una situación de cesación de pagos, procederá a hacer la declaración de quiebra si tuviera competencia para ello, o lo comunicará urgentemente al juez que la tenga. Si solo tuviera duda seria y fundada de tal situación de cesación de pagos, deberá notificarlo a los acreedores y al Ministerio Público, con el fin de que pidan en su casa la declaración respectiva dentro de un mes a partir de la notificación. Entretanto, el juez adoptará las medidas que considere necesarias para la protección de los acreedores. Cuando el propio comerciante pretende la declaración de su estado de quiebra, deberá presentar ante el juez competente demanda firmada por sí, por su representante legal o por apoderado especial, en la que razone los motivos de su situación. Si se trata de una sociedad, para que se le declare en quiebra deberá ir acompañada de una copia de la escritura social y de la certificación de inscripción en el Registro Público de Comercio, si existieren. El comerciante que haya solicitado la declaración de quiebra no podrá desistir de su demanda, aun cuando consientan en ello todos los acreedores.
Cuando la declaración de quiebra es solicitada por uno o varios acreedores o por el Ministerio Público, también deberá hacerse por escrito y deberán demostrar que el deudor tiene la calidad de comerciante que ha cesado en el pago de sus obligaciones. Los acreedores que hayan solicitado la declaración de quiebra no podrán desistir de su demanda. El juez citará al deudor y al Ministerio Público dentro de un lapso de 5 días a una audiencia en la que se rendirán pruebas y se dictará la resolución correspondiente. El juez dictará las medidas que considere necesarias para proteger los intereses de los acreedores mientras se celebra la audiencia. Reestructuración de la deuda de empresas con problemas. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones en el pago y el tipo de interés de la deuda vigente de un agente económico. Es un término muy utilizado en el sector de las finanzas para definir el proceso que se realiza cuando un deudor no está en condiciones de pagar los compromisos que ha contraído con anterioridad con los acreedores. La reestructuración incluye generalmente la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio de las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Por lo tanto, los términos susceptibles de reestructurar son la deuda, el tipo de interés, el método de amortización de la deuda y la frecuencia de pagos. Procedimiento de liquidación. La liquidación, conforme al artículo 334 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consiste en percibir los créditos de la compañía y en extinguir las obligaciones contraídas según vayan venciendo. Busca, pues, la extinción completa de la sociedad mercantil. Tiene por objetivo concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que sea deuda de la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de los socios y practicar el reparto del patrimonio social entre los socios. El procedimiento por el que se da fin a la sociedad mercantil consta de 3 etapas. 1. La realización de una causa de disolución. 2. La liquidación. Y 3. La división del patrimonio social. Este procedimiento culmina con su extinción como ente jurídico, previa a la liquidación que de la misma se realice. Ante tal situación, la sociedad mantiene su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación. Una vez realizada, se cancela la inscripción del contrato social. Resolución de casos con problemas de quiebra, reestructuración de deuda y liquidación de empresas. La contabilidad debe captar, registrar e informar sobre todos los eventos económicos que la sociedad realice para poder liquidar a los acreedores. Las operaciones de la quiebra implican el cobro de las deudas a favor de la sociedad, la venta de los activos, erogaciones que deben hacerse en el proceso de la quiebra y la distribución del haber social entre los acreedores de conformidad a la sentencia que dicte un juez. Los aspectos contables de la quiebra se pueden separar en 6 etapas en que se resumen las actividades del procedimiento de la quiebra. Primera etapa. Se procede a la ocupación de los bienes, documentos y papeles del quebrado para asegurar y dar posesión al síndico de todos los bienes y derechos. Segunda etapa. Se debe formar el inventario de todos los bienes, muebles e inmuebles, títulos, valores de todas las clases, géneros de comercio y derechos, procurando separar los bienes y efectos dedicados al servicio de la empresa de los demás. Tercera etapa. En esta etapa se efectuará el avalúo de los conceptos del balance general inicial, si existe, y los inventarios mencionados en la etapa anterior. Cuarta etapa. En esta etapa se incluyen todos los eventos económicos de la administración de la quiebra, como efectuar los gastos normales para la conservación y reparación de los bienes de la masa, realizar los cobros por crédito, depósitos de dinero, ventas y toda clase de actos convenientes para la terminación de la quiebra, tomando en cuenta el orden de preferencia en cuanto a la enajenación del activo. Quinta etapa. En adición al estado de resultados de la quiebra, es necesario conocer la situación financiera que guarda la sociedad, separando los pasivos de conformidad a la clasificación de los acreedores. Sexta etapa. En esta etapa
Se distribuye el activo determinando previamente entre quienes tienen el derecho sobre los activos y la fijación del orden de pago en la que se establece el grado y la prelación que se reconoce en cada crédito, de conformidad a la sentencia del juez. También se originan los asientos necesarios para el cierre de libros. Para poder precisar la cantidad que se debe entregar a los acreedores, es necesario efectuar los cálculos y mostrar su resultado en el informe de quiebra. Esto sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención.